muchísimas gracias por mantener la sintonía con Uno más Uno, tal y como habíamos anunciado, gratamente acompañados por el ingeniero Guillermo Carán, pasado gobernador del Banco Central, además de otros cargos en los gabinetes económicos. Don Guillermo, bienvenido a Uno más Uno. Buenos días, me gusta esa presentación de pasado Es gobernador, no gobernador. ex, o peor en francés, ancien. Aunque, Y bueno, también pasado ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Así que se llama ahora, pero es la misma cosa. Sí. era secretariado técnico, ¿verdad? Secretario técnico Sí, de la sí. presidencia. Así así Era que más sí. bonito, sí. Pero se faltó un cargo. ¿Cuál? Dirigente Dirigente reformista. político. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Está complicada la situación del país, don Guillermo. Del mundo. ¿Cuál es su lectura de lo que está pasando ahora? Bueno, esa que está complicada desde el punto de vista sobre todo económico, y no es solamente el país, sino el orden internacional está muy desconcertante. Hay muchos augurios negativos que influyen en la economía. El efecto psicológico es tan incidente como la realidad. Y por supuesto el tema de la actitud que tiene el gobierno frente a la economía, porque hay un refrán que dice al mal tiempo buena cara, pero también si al buen tiempo tú le pones mala cara, la cosa se puede complicar. Hasta ahora nosotros habíamos como vivido una especie de buen tiempo, ¿no? O la imagen que el gobierno proyectaba era una imagen, o proyecta todavía, de una imagen de bonanza, de crecimiento, que el crecimiento económico iba bien. Y yo creo que sí, y yo creo que va a seguir bien. Pero hay algunos horizontes, algunas lagunas que hay que enfrentar. El caso, por ejemplo, del abastecimiento, de los precios, de las posibilidades de seguir con los déficits públicos y los financiamientos, los endeudamientos, algunos problemas en sectores específicos como educación, transporte, energía. Yo creo que ahora que estamos en la proximidad de un medio término de gobierno, es un momento propicio para hacer ciertas remodelaciones orgánicas y de políticas que deben ser encaradas, sobre todo ahora que el Fondo Monetario ha señalado los altos riesgos de la economía dominicana y la imprescindibilidad de algunas reformas, muchas de las cuales el gobierno teme o le está dando larga. Me parece que deben precipitarse para que podamos mejorar nuestra capacidad. Usted menciona que tenemos problemas energéticos, problemas de educación. ¿Qué problema de educación tenemos? De calidad de educación. Tenemos un gasto público de los mayores en América Latina de educación y sin embargo las quejas que hay en los resultados, las evaluaciones de alumnos y profesores indican que la calidad es muy baja. Están quemando en ambos casos. Yo siempre he pensado que las pruebas nacionales es para evaluar el sistema, no evaluar a los estudiantes. Bueno. Y pienso que lo contradictorio es que gastándose tanto en educación, la calidad del gasto y la calidad de los estudiantes y la calidad de los maestros esté dejando mucho que ¿Este desear. gobierno puede alegar lo de la pandemia? No creo que sea alegable el caso de la pandemia. Si tú te pones a ver, la pandemia brindó algunos espacios y tiempos para que la calidad de la educación mejorara, por lo menos en los profesores, porque había más tiempo de dedicarse al estudio y a mejorar lo ya sabido, porque muchas otras actividades se restringieron. De manera que es un problema de actitud y En el mundo se está hablando de recesión económica inminente. Caso de los Estados Unidos, muchos de los países de Europa, ya hasta Alemania, que es el país que ha exhibido una economía mucho más sólida en toda Europa, habla de problemas, serios problemas. Aquí seguimos hablando de crecimiento. ¿Qué usted piensa que va a ocurrir en los próximos
meses en términos Yo económicos. realmente no temo una recesión, como dije en una declaración de prensa. Por supuesto, una cosa son las expectativas, las predicciones, lo que uno puede visualizar en un momento dado, y otra es cuáles son los resultados en función de cómo actúa el gobierno. Porque también si hay una amenaza real, pero las autoridades adoptan la política del avestruz, de ignorarla, a las amenazas y no le enfrentan, entonces nos come la realidad. Yo pienso que la economía dominicana tiene bastante capacidad de respuesta. Tenemos un sector empresarial que es muy dinámico, tenemos una mano de obra muy activa, muy Joven y diligente, activa. muy hasta cierto punto inteligente. Ya no es bruta, ni siquiera la bruta. No, puede ser que no sea capacitada, que es distinto, Sí, sí, pero sí. tiene una Pero inteligencia natural. lo estoy diciendo irónicamente, ¿verdad? Porque así se define Sí, la mano de obra no calificada. sí. Hay recursos naturales, hay una posición geográfica que estamos cosechando, la estamos cosechando bien con el turismo, con las zonas francas y con las remesas, que son los sectores que han mantenido activa El país de pie. crecimiento Pero de la economía, precisamente- pero indudablemente se necesitan reformas que son impostergables, que no se puede seguir argumentando ni actuando con temores frente a ellos. ¿Cuáles son esas reformas? Particularmente la reforma fiscal, contrario a como... Es una mala palabra Eso no está ahora. sobre la bueno, mesa, don precisamente Guillermo. muchos sectores la han convertido en mala palabra, cuando yo creo que es una buena palabra, en el sentido, porque tú tienes que ahora mismo, hay algunos elementos de la reforma fiscal que muchas veces se ignora. Ahora mismo tú tienes un gasto corriente que está incrementándose en lo que va del año, cuando el gobierno ha decretado 2 o 3 ocasiones planes de austeridad. Tú tienes un presidente de la República y un gobierno que vive anunciando proyectos, sin embargo el gasto público, las inversiones públicas están rezagadas casi hasta la tercera parte de lo presupuestado. Todo eso es parte de la reforma fiscal, mejorar la calidad. El gasto público sea... La inversión pública. La inversión pública sea, con relación a lo proyectado, tiene un 30%. Está siendo aproximadamente la tercera parte de lo presupuestado. Las inversiones, el gasto público ha aumentado, el gasto corriente. Por los subsidios. Prosigue, de manera que es un esquema frente a un gobierno que te ha decretado 2 veces austeridad y frente a un gobierno que vive anunciando proyectos. ¿Cómo es posible? Eso es parte de la reforma fiscal, el manejo del gasto público. Lo que pasa es que muchas veces lo han enfocado, las propias autoridades lo han enfocado en el área tributaria. Tú recuerdas que en el año 2012, y esto no es de este gobierno, esto viene del gobierno anterior, como en la coletilla. Es la misma política. En el 2012, cuando se estaba discutiendo en el Consejo Económico y Social la reforma fiscal, el PLD se retiró de las conversaciones porque no quería que se discutiera el gasto, solo que se discutieran ingredientes y los tributos. Y no hay mejor estímulo a una buena tributación que un gasto público de calidad. Pero este gobierno comenzó hablando de una reforma en el gasto significativo y de medidas de austeridad, entre otras cosas, pero también de mayor calidad del gasto, de reorientación del gasto. ¿Se ha abandonado eso? Yo creo que no ha sido lo suficiente con relación a lo anunciado. Te repito, en 2 o 3 ocasiones el gobierno ha decretado austeridad de gasto y sin embargo tú sigues observando que las buenas recaudaciones que hay se están consumiendo en gasto corriente. Por eso pienso que hay un problema de sistemas, de administración de la fiscalidad. Pero esos gastos, los gastos más importantes del gobierno ahora mismo tienen que ver con los subsidios. Mantiene una cartera bastante amplia de subsidios. El caso del subsidio de los combustibles se lleva casi todo el incremento de las recaudaciones. Sí, eso es parte de la reforma fiscal. A mi juicio no puede seguir así. Si hay que subsidiar, lo que hay que subsidiar es la producción. Ahora mismo nosotros estamos teniendo una amenaza fuerte de abastecimiento y de precios de importación importado. Cerca de la mitad de las necesidades alimenticias del pueblo dominicano se consumen mediante productos importados, incluyendo productos que nuestra economía puede producir, como maíz, leche,
azúcar, café, incluso granos sustitutivos del trigo. Y todo eso requiere una reforma fiscal, pero como para contener la inflación, tú estás teniendo que aumentar la tasa de interés, eso va a afectar los sectores productivos. Entonces, ¿por qué no se hace un cambio en el sistema de subsidios? ¿Por qué en lugar de seguir subsidiando el consumo o a consumidores, no enfocamos los subsidios a los productores? Eso es parte de la reforma fiscal. Y convenciéndonos. Pero si no se subsidiara a los consumidores, ahora, ¿en cuánto estaría la inflación? Que se dice que es el principal impuesto a los pobres. Y sobre todo a los pobres. ¿Sabes? Pero la inflación también se origina por el costo de producción, no es solamente por el vía del consumo. ¿En cuánto está el costo con una tasa de interés regido por una política monetaria que establece un 7,5% de tasa de interés, cuando tú tienes un gobierno que por sus déficits, a pesar de sus buenas recaudaciones, está teniendo que recurrir al mercado financiero a tasas atractivas de interés? Está cuestionando la política restrictiva monetaria del Banco Central, porque eso lo están haciendo todos los bancos centrales del mundo. Digo, yo creo que como política de choque es imprescindible, pero consciente de que va a tener una repercusión en el sistema productivo nacional. Entonces, todo eso es materia de reforma fiscal y de reformas económicas que tenemos que abordar. Pero para ello, el primer paso es que admitir que estás ante una amenaza y corregir esas amenazas. No seguir sembrando la idea de que estamos en una época de bonanza, porque si nos enseñan, si nos propagan que todo está muy bien, entonces la capacidad de respuesta y de sacrificio de la ciudadanía y los agentes económicos como que se frena. Una cosa es tú decir, bueno, tenemos un desafío, vamos a enfrentarlo, y otra es, vamos de maravilla, entonces vamos a seguir como estamos. Y yo creo que no, que hay que en realidad enfrentar a las realidades con las reformas que sean necesarias. No me canso de repetir que no... Cuando estaba en el gobierno, cuando los gobiernos del presidente Balaguer, aquí se emprendió la más trascendental de las reformas, que fue la reforma de los 90, reforma fiscal y reforma arancelaria. Tuvimos la reforma de los aranceles, tuvimos la modificación del sistema tributario mediante un nuevo código tributario. Y en ese momento había un cuestionamiento político profundo, porque Juan Bosch no reconocía a Balaguer como presidente. Y Balaguer ganó. Por boticos y no lo admitió. Sin embargo, aquí no hubo un tiro, ni se mató a nadie. ¿Por qué? Por la forma como se hizo. Claro, Balaguer había negado esa reforma en la campaña y sin embargo luego lo hace. Dicen que fue impuesta por los organismos internacionales y por la realidad. Porque aquí no había dinero ni para comprar combustible. Bueno, precisamente, pero se admitía la realidad, que es lo que nosotros tenemos que hacer ahora. Tenemos amenazas importantes que tenemos que encarar para beneficio de la sociedad dominicana actual y también de la... El gobierno va a cumplir la mitad del periodo para el cual fue electo, ahora en agosto. Casi siempre eso se usa para reorientar las políticas de los gobiernos. ¿Qué usted espera para ahora agosto? ¿Cambio de política y cambio de caras? Bueno, hay una editorial del Diario Libre muy inteligente del lunes, decía que hace 2 años la población reclamaba un cambio y se le dio un cambio, pero que ahora la población está reclamando cambios con ese. Yo no te puedo decir que espero, yo creo que es pertinente y es necesario y ojalá el presidente se anime, sobre todo que el presidente tiene condiciones tanto dentro del partido como fuera del partido, porque estamos en un momento que nadie cuestiona la legitimidad, como por ejemplo lo sufrimos nosotros, o legalidad, y no hay ningún sector que esté pensando en asonada. El presidente tiene y merece todo el apoyo necesario para remodelar su gobierno. Y pienso que convendría hacerlo porque hay renglones básicos que la ciudadanía espera y hay situaciones que la ciudadanía cree que sería conveniente, porque al fin y al cabo
hay una necesidad de que, por eso que te he dicho de las disposiciones gubernamentales que no se cumplen, de los anuncios de inversiones que no se cumplen, hay una necesidad de fortalecer el sistema de seguimiento de las decisiones públicas para que se traduzcan a la realidad. No se puede gobernar siempre dando buenas noticias y anunciando obras, sino preocupándose con plasmarla en la realidad. Y eso yo creo que es parte de la remodelación que debe tener el gobierno en este momento. Y el presidente tiene todas las condiciones para propiciar en este momento en beneficio de sus propias políticas, de su fortalecimiento político y también para mantener las expectativas y esperanzas del pueblo dominicano. Don Guillermo, hace un momento mencionaba que no veía riesgo de recesión en la economía dominicana y señalaba justamente el factor de las remesas como uno de esos elementos que ayudan a la resiliencia. Pero considerando que más del 80% de esas remesas vienen de la economía estadounidense, que es la que se encuentra ahora mismo en el marco de ese proceso, ¿no cree que pudiera afectar en el caso de República Dominicana? Sí, yo te hablo no de realidad, sino de amenazas. Sí, es cierto, como amenazas hay que tener en cuenta. Por supuesto, depende de la política, de la política social del gobierno de los Estados Unidos, que también es un poco dentro de la línea de subsidio, ¿no? En el sentido de que muchas de las remesas que hemos tenido es porque los dominicanos residentes en Estados Unidos y en el exterior han sido beneficiados de las políticas sociales. Pero siempre ha habido un flujo constante de remesas, independientemente de lo que pasa en la economía norteamericana. La expresión que se me lapsó hace un rato de la capacidad del dominicano, es que hay una expresión popular que lo retrata muy bien. El dominicano se la busca. Se la busca aquí. En cualquier circunstancia. Y se la busca allá. Y allá se la busca con menos inhibiciones. Aquí es más moderado, se controla mejor. Entonces, realmente puede disminuir, pero no. Puede disminuir. No la veo como una amenaza institucional. Para mí lo importante está en el manejo de la... El turismo sí depende mucho de lo que pasa en el mundo. Sí. Bueno, la zona franca, que es uno de los sectores que más creció, mejor comportamiento tuvo. Claro. Toda esta crisis tiene mucho que ver con el lugar donde estamos, ¿verdad? Y con también los requerimientos nuevos. En la zona franca hay un ejemplo de la capacidad de respuesta del dominicano, en particular del empresariado dominicano. Porque no te olvides que uno de los componentes de la crisis es la interrupción de la logística de producción. Claro. Aquí hay y lo que producían pantalones, produjeron mascarillas. Por ejemplo, yo tengo un nieto que está en una escuela de natación y quiere una chapaleta. Y le pregunto al entrenador de las chapaletas. Me dice, compra esta porque las próximas que pedí me están poniendo dificultades porque no la han podido producir, porque las políticas sociales hizo que la gente un poco renunciara a los trabajos. ¿Esto en Estados Unidos? En Estados Unidos. Pero además la logística de transporte y el encarecimiento del transporte. Por eso yo insisto que parte de esa reforma fiscal tiene que ser para fortalecer una economía endógena, una economía dominicana que esté más capacitada para responder a las necesidades fundamentales del pueblo dominicano, fundamentalmente de alimentación, bregando con productos de consumo masivo de primera necesidad, que mitiguen el efecto inflacionario. De manera que Pero el gobierno ha estado atendiendo requerimientos del sector agropecuario, por ejemplo, y de los sectores productivos. Ha asistido a lo que producen pan, manejan la harina, a lo que producen arroz, a los productores en sentido general con los abonos, fertilizantes. Bueno, ¿qué más puede hacer? Bueno, pero fíjate que la mayoría se enfocan al subsidio, por la vía del subsidio al consumidor, y me va a sustituir aparentemente alguien que sabe mucho de consumidores. Pero
yo creo que hay que cambiar un poco el chucho, como se dice. Vamos a apoyar el sistema productivo. Pero con los fertilizantes a los productores. Claro, sobre pero todo. si tú, por ejemplo... y la Y tasa con el cero de la préstamo, con los agrícola. préstamos a los productores. El esquema, por ejemplo, de producción agrícola sea como más masivo, más conducente a llegar más lejos. Fíjate, aquí tenemos que el crédito agrícola no llega al 4% del crédito total. El gobierno en agropecuaria, con todos los anuncios, en el primer trimestre apenas gastó un 1.7% del gasto público. Tú tienes que el número de unidades de producción agrícola anda entre 300 y 400 mil unidades de producción. Eso no se sabe porque aquí no hay censo. Sí, pero por eso te digo, te hablo de un intervalo, Sí, entre 3 y 400 mil. Sin embargo, el número de créditos de usuarios del crédito agropecuario no llega. El gobierno anterior anunció la superintendencia de banco 30 mil, aproximadamente 30 mil. Es decir, que la 10ª parte de las unidades de producción son las que tienen crédito. Entonces, si tú quieres llevar el crédito, tienes que aumentar a más productores para que produzcan más, incluso para financiarles la totalidad de los costos de producción. Me parece que eso sería un buen sistema e incluso es el mejor de la política social, porque yo no concibo una política social más efectiva que no sería creando oportunidades de trabajo sobre la base de la producción. Las políticas sociales basadas en los subsidios, a mi juicio, tienden a inhibir la capacidad de emprendimiento de la ciudadanía y tiene repercusiones políticas delicadas. Ayer teníamos aquí a Osmar Benítez. Ajá. Y él hablaba de que el componente esencial para la producción agropecuaria era el crédito. Claro. Era el dinero. Claro. Entonces usted está coincidiendo en que hay que mandar más cuartos para el Banco Agrícola. Más cuartos para más gente, para producir más y para financiar más costos de producción. Y el gasto público también, que invierta más en el campo, en la agricultura y en el desarrollo social de los campos. Se nos acabó el tiempo. Tú ves que te dije que siempre es bueno hablar con este hombre. Sí, definitivamente. Uno se orienta bien y la población también. Gracias, don Guillermo Carán, por haber atendido nuestra invitación. Vamos a pausar, señoras y señores, y volvemos entonces con Altagracia Paulino, quien va a hablar ya del consumo. Del consumo. Lo que no le gusta mucho al ingeniero. No, a mí me gusta consumir. Pero bajando en producción y no en no le gusta que la política se centre en los consumidores. No. Bueno.